Maldito seas, Carlos. ¿Cómo te atreves a aparecerte aquí después de todo lo que me hiciste? Grité con la voz quebrada, mientras las lágrimas me quemaban las mejillas como ácido. Él estaba de rodillas frente a la puerta de mi pequeño apartamento en la colonia Roma, empapado por la lluvia, con la cara demacrada y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Hacía exactamente un año que mi esposo me había abandonado por una mujer más joven. Un año en el que pensé que me iba a morir de dolor. Y ahora, allí estaba, suplicándome que lo perdonara. Pero lo que Carlos no imaginaba era que yo, Ana López, ya no era la misma mujer rota que dejó atrás. Tenía secretos que lo podían destruir para siempre. Todo comenzó una tarde tormentosa en la Ciudad de México. Yo tenía 35 años. Trabajaba como profesora de literatura en una secundaria pública del centro y aún creía en las promesas de hasta que la muerte nos separe. Carlos, de 38 años, era gerente de ventas en una distribuidora de autos de lujo. Siempre llegaba tarde, siempre con olor a perfume caro y excusas gastadas. Esa noche entró empapado, sin mirarme a los ojos. «Ana, tengo que decirte algo importante», murmuró. Yo estaba sirviendo la cena. Mateo, nuestro hijo de 10 años, y Sofía, de 8, ya dormían en su cuarto. «¿Qué pasa al amor?», pregunté, aunque un nudo en el estómago me advertía que todo iba a cambiar. «Estoy enamorado de otra persona. Se llama Valeria. Tiene 25 años. Trabaja conmigo. Me hace sentir vivo otra vez. Mañana me voy de esta casa». El plato de mole se me resbaló de las manos y se estrelló contra el piso. El rojo espeso se esparció como sangre fresca. No grité, no lloré inmediatamente. Solo lo miré como si fuera un extraño. «Valeria, esa niña que siempre te mandaba mensajes a medianoche. La que tiene cuerpo de Instagram y risa de adolescente». Carlos bajó la cabeza, avergonzado pero firme. «Contigo todo es rutina, Ana. Los niños, las cuentas, el cansancio. Valeria me da pasión, adrenalina. Lo siento». Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, él se fue con 2 maletas grandes. Ni siquiera despertó a los niños. Solo dejó una nota fría. «Les explicaré cuando sean más grandes». Los siguientes meses fueron un infierno lento y doloroso. Mateo preguntaba por su papá todas las noches antes de dormir. Sofía empezó a mojar la cama y a tener pesadillas. Yo perdí 10 kilos. No podía dormir más de 3 horas seguidas y las deudas se acumulaban porque Carlos desapareció por completo los primeros 3 meses. Tuve que vender mi anillo de matrimonio y algunos muebles para pagar la renta. Una noche, mientras revisaba cajones viejos, buscando documentos, encontré un extracto bancario extraño. Una cuenta a nombre de Carlos, con depósitos mensuales de casi 50,000 pesos durante 2 años. El dinero terminaba en una empresa fantasma llamada Inversiones del Sur. «¿Qué demonios es esto?», susurré en la oscuridad de la sala. Al día siguiente, busqué a Ramón, un detective privado jubilado, que era amigo de mi hermano mayor. Le entregué todo el dinero que pude juntar. «Quiero que investigues a Valeria y esta cuenta. Todo», le pedí. 2 semanas después, Ramón me citó en un café barato. «Ana, prepárate. Valeria no es solo una amante, es la sobrina del dueño de la empresa. Y tu esposo ha estado desviando más de 2 millones de pesos. Si lo descubren, va preso directo». Sentí que el mundo se me caía encima. Traición económica y emocional al mismo tiempo. Pero no dije nada. Guardé silencio y empecé a planear mi venganza con paciencia. Mientras tanto, la vida de Carlos parecía de película en sus redes sociales. Fotos en Cancún, cenas en Polanco, viajes a Los Cabos con Valeria. Yo, en cambio, daba clases particulares hasta las 10 de la noche.
Muchas veces, los niños y yo cenábamos arroz con huevo y tortillas. Una tarde, recibí una llamada de número desconocido. Ana López, soy Valeria. Necesito verte. Carlos me ha mentido en todo. Quedamos en un café discreto del centro. Cuando llegó, vi a una chica hermosa pero destruida. Maquillaje corrido, manos temblando. Él me dijo que tú estabas loca, que lo golpeabas psicológicamente, que los niños ni siquiera eran suyos. Confesó llorando. Pero encontré documentos. Sigue casado legalmente. Y me usó para firmar papeles sucios. Me hizo creer que era socia, cuando en realidad estaba cubriendo sus robos. En ese instante sentí rabia, pero también una extraña compasión. Le mostré las pruebas que Ramón había conseguido. Valeria se puso blanca como papel. Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Vamos a destruirlo, respondí con voz fría. Pero lo haremos juntas. Durante los siguientes meses, recolectamos evidencia, correos, transferencias, audios donde Carlos admitía el desfalco. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida poco a poco. Empecé un canal de YouTube, contando historias anónimas de mujeres que superaban traiciones. Creció rápido. Me sentía poderosa por primera vez en mucho tiempo. 6 meses después del abandono, Carlos empezó a tambalearse. La empresa descubrió irregularidades y lo suspendieron. Valeria lo dejó y se fue a Guadalajara. Él intentó volver, pero yo no abrí la puerta. Entonces, llegó el golpe más fuerte. Una noche, revisando documentos con Ramón, encontré un sobre cerrado. Dentro había un resultado de ADN que Carlos había pedido en secreto. Mateo no era su hijo biológico. Me derrumbé en el piso, llorando sin control. Recordé aquella única noche de error, 12 años atrás, antes de casarnos, con un compañero de universidad. Nunca se lo dije a nadie, pero Carlos lo descubrió. Por eso me había dejado, no solo por pasión, sino por venganza fría. Lloré toda la noche. Al amanecer, tomé una decisión. Usaría esa verdad como arma. Los meses siguientes fueron de transformación. Mi canal explotó. Conseguí un mejor puesto en una escuela privada. Los niños empezaron terapia y poco a poco sonreían más. Yo conocí a Diego, un viudo de 40 años, profesor de historia, paciente y bueno. Carlos, por su lado, se hundió. Perdió el trabajo. Los acreedores lo acosaban. Valeria lo denunció. Estaba solo y desesperado. Exactamente un año después, en una noche de tormenta, tocó mi puerta, de rodillas, con voz rota. Ana, por favor, cometí el peor error de mi vida. Valeria me manipuló. Los niños me necesitan. Yo te necesito. Dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Lo miré desde arriba con frialdad. Levántate. No mereces ni el suelo que pisas. Lo dejé entrar. Preparé café. Saqué la carpeta gruesa. Sé todo, Carlos. Sé del dinero robado. Sé del ADN de Mateo. Sé que me dejaste por venganza. Él palideció completamente. ¿Cómo lo supiste? Porque mientras tú vivías tu fantasía, yo reconstruí mi vida y junté cada pieza. Mañana voy a presentar la denuncia. Tienes todas las pruebas en contra. Irás a la cárcel. Carlos se desesperó. No puedes. Son mis hijos. Mateo no es tuyo. Dije con voz firme, aunque me dolió el alma. Y Sofía merece un padre de verdad. Él lloró como nunca lo había visto. En ese momento sonó mi teléfono. Ramón. Ana, la orden de aprehensión ya está lista. Le ofrecí una salida. Firma el divorcio ahora. Renuncia a todos los derechos de los niños. Pasa la casa y el auto a mi nombre. Confiesa el desfalco a la empresa. Si lo haces, no te denuncio yo personalmente. Carlos firmó todo esa misma noche, temblando, llorando, pidiendo perdón.
una y otra vez. Prometía cambiar, pero yo ya no creía en sus palabras. Al día siguiente, se fue definitivamente. Meses después, recibí una carta desde la cárcel. Lo habían condenado a 3 años y medio. En la carta, confesaba todo su odio, su orgullo herido y su arrepentimiento tardío. Adjunto un documento notarial. Había transferido casi 800,000 pesos a una cuenta a mi nombre, para los niños y para que sepas que al final entendí el daño. Acepté el dinero, compré una casa más grande, pagué terapias y creé un fondo para la universidad de los niños. Mateo ahora sabe la verdad sobre su padre biológico, quien murió hace años. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima y hermosa. Los niños lo quieren como a un padre. Yo, por fin, encontré paz. A veces, en las noches de lluvia, recuerdo ese grito que di cuando Carlos estaba de rodillas. Recuerdo el dolor profundo, las noches sin dormir, las lágrimas. Pero también recuerdo la fuerza que nació de todo eso, porque al final, Carlos no me abandonó. Yo renací más fuerte, más sabia y más libre. Y esa mujer que surgió de las cenizas, nadie volverá a romperla jamás. La vida siempre tiene un giro inesperado. A veces, la peor traición se convierte en el mejor regalo. Descubrir quién eres realmente cuando todo se derrumba. Y yo, finalmente, me encontré a mí misma. Pasaron 2 años desde aquella noche de tormenta en la que Carlos firmó su rendición. La vida había seguido su curso, pero las sombras del pasado nunca se fueron del todo. Yo, Ana López, ahora tenía 37 años y dirigía el departamento de literatura en una escuela privada prestigiosa del sur de la Ciudad de México. Mi canal de YouTube había crecido hasta los 450,000 suscriptores. Contaba historias reales de mujeres que renacían después de la traición, siempre con nombres cambiados, pero con emociones muy ciertas. Diego y yo llevábamos un matrimonio tranquilo y profundo. Los niños, Mateo de 12 y Sofía de 10, lo querían como a su verdadero padre. La casa nueva en Coyoacán tenía jardín. Los niños tenían sus habitaciones propias. Y yo, por fin, dormía en paz. Hasta que una mañana todo cambió otra vez. Sonó el teléfono mientras preparaba el desayuno. Número desconocido. Ana, soy Valeria. Necesito verte urgentemente. Es sobre Carlos. Mi corazón dio un vuelco. Hacía más de 1 año que no sabía nada de ella. Quedamos en el mismo café del centro donde nos vimos la primera vez. Valeria llegó demacrada. Ya no era la chica hermosa de 25 años. Ahora tenía 27, pero parecía de 40. Ojos hundidos, manos temblorosas. Carlos está saliendo de la cárcel en 2 semanas por buen comportamiento, dijo sin rodeos. Y está obsesionado contigo. Me escribió cartas desde adentro. Dice que todo fue mi culpa, que tú eres la única mujer de su vida y que va a recuperar a su familia. Tiene un plan, Ana, y no es bueno. Sentí un escalofrío. ¿Qué plan? Quiere usar a Mateo. Descubrió que hay una herencia grande de su familia paterna, que solo se activa si reconoce legalmente a los hijos. Quiere impugnar el divorcio, decir que lo firmó bajo presión y pedir la custodia compartida. También tiene documentos falsos que demuestran que yo fui quien lo obligó a robar. En ese momento recibí un mensaje de Ramón, el detective. Acabo de enterarme. Carlos contactó a un abogado muy sucio. Va por todo. Esa misma tarde organicé una reunión de emergencia con Diego, Ramón y Valeria. No voy a permitir que se acerque a mis hijos, dije con determinación. Esta vez lo voy a terminar para siempre. Empezamos a movernos. Valeria, que ahora trabajaba en una pequeña cafetería, decidió testificar en mi favor. Ramón consiguió grabaciones de llamadas donde Carlos
desde la cárcel. Hablaba de recuperar lo que es mío por las buenas o por las malas. Pero el siguiente golpe llegó una semana después. Estaba en la escuela cuando recibí una llamada de la directora. Ana, hay un señor aquí que dice ser el padre de Mateo y quiere hablar contigo. Está causando un escándalo. Bajé corriendo. Allí estaba Carlos, más delgado, con cicatrices nuevas en la cara, pero con la misma mirada arrogante de siempre. Ana, solo quiero ver a mis hijos, dijo en voz alta para que todos escucharan. Me quitaste todo, pero no me vas a quitar a mi familia. Los maestros y algunos padres nos miraban. Sentí vergüenza y rabia al mismo tiempo. Lo saqué a la fuerza del colegio. Esa noche no dormí. Diego me abrazaba fuerte. No tienes que enfrentarlo sola, amor. Pero yo sabía que esta batalla era mía. Al día siguiente, Carlos apareció en la puerta de la casa. Mateo lo vio por la ventana y se quedó congelado. Hacía casi 3 años que no veía a su padre. «Papá», murmuró el niño, confundido. Carlos empezó a llorar. «Hijo, todo este tiempo me mantuvieron lejos. Tu mamá me destruyó». Mateo me miró con dudas. Ese fue el momento más doloroso de todos. Lo hice pasar, pero solo a la sala. Sofía se escondió en su cuarto. «Carlos, tienes 2 opciones», le dije con voz calmada pero firme. «O te vas en paz y aceptas la realidad, o te voy a destruir legalmente. Tengo todas las pruebas, las grabaciones, los desfalcos, las amenazas. Y Valeria está dispuesta a testificar». Él sonrió con amargura. «Mateo es mío, y voy a pelear por él. Además, sé algo que tú no quieres que se sepa». Sacó su teléfono y reprodujo un audio viejo. Era mi voz de hacía 12 años, confesándole a una amiga lo del error con mi compañero de universidad. ¿Cómo lo grabó? Nunca lo supe. «Esto lo puede escuchar cualquiera», amenazó. «Imagina el escándalo en tu escuela, en tu canal». Sentí que el suelo se movía. Diego, que escuchaba desde la cocina, salió. «Vete de mi casa ahora mismo», le dijo con voz grave. Carlos se rió. «Tu nuevo marido. Qué rápido me reemplazaste, Ana». Pero esa misma noche ocurrió el giro que nadie esperaba. Valeria me llamó a las 3 de la mañana. «Ana, encontré algo en el departamento viejo de Carlos. Hay una caja fuerte. Dentro hay documentos que demuestran que él sabía lo del ADN desde antes. De casarse contigo. Lo usó todo este tiempo para manipularte. Y hay más. Desvió dinero, incluso antes de conocerme a mí. Hay otra mujer involucrada. Su jefa de antes». A la mañana siguiente, con la nueva evidencia, fuimos a la policía y al juez. La demanda de Carlos se derrumbó como castillo de arena. El juicio fue duro. Mateo tuvo que declarar. Dijo que quería a Diego como papá y que Carlos solo le traía tristeza. Sofía lloró, pero se mantuvo firme. Carlos perdió todo: custodia, derechos y hasta una nueva denuncia por extorsión. Meses después, recibí la noticia final. Carlos se había ido del país. Se fue a vivir a Tijuana, trabajando en algo humilde. Nunca más intentó contactarnos. Esa noche, mientras veía a Mateo y Sofía dormir tranquilos, Diego me abrazó. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Sonreí con lágrimas en los ojos. No soy fuerte. Solo decidí no volver a arrodillarme nunca más. Y así, la historia que empezó con abandono y dolor terminó con justicia, verdad y una nueva familia unida. Pero sobre todo, terminó con una mujer que descubrió su propio poder. Porque a veces, los peores capítulos de nuestra vida son solo el comienzo de la mejor versión de nosotros mismos.